habitual a esas actividades mencionadas, entonces ya tiene la obligación de inscribirse al régimen general, ¿no? Entonces, es por eso importante distinguir cuándo puedo y cuándo no puedo realizar una retención de impuestos. Otro aspecto muy importante que también les mencionaba ayer es que la retención de impuestos no se puede tomar como una legalización de gastos, ¿no? ¿Qué pasa? Sí, estoy comprando de afuera o estoy comprando sin factura y para no tener problemas con el fisco, hago la retención. No, señores. No ese es el sentido de la retención. Es más, ayer veíamos justamente de que tenemos un espacio en la oficina virtual del Servicio de Impuestos Nacionales donde nosotros podemos verificar si estos proveedores tienen o no tienen NIT, ¿no? Y de tener NIT, ellos no pueden ser sujetos a retención, ¿sí? Ellos tienen que emitir factura. Entonces, si yo como empresa retengo una persona que tiene NIT, lamentablemente ese gasto puede ser no deducible. Entonces, son aspectos importantes que ustedes deben considerar al momento de realizar una retención. O sea, que no es retener por retener, ¿sí? Ni por legalizar el gasto. Entonces, en ese sentido, habíamos visto que en la compra de bienes se establecía un porcentaje del 8% aplicado sobre el total gasto. En el caso de la contratación de servicios, un 15.5% sobre el total gasto. En el caso de los alquileres de bienes inmuebles, un 16%. ¿Por qué es esto? ¿Por qué el 8% en el caso de las compras? Porque se presume que del total gasto solamente se tiene que tomar el 20% para poder retener el 25% de IVA, ¿no? Si nosotros hacemos cálculos rápidos, es como si estuviésemos calculando el 8% sobre el total del gasto, ¿no? En el caso de la contratación de servicios, estamos hablando sobre, se calcula esta retención sobre una base presunta del 50% de la totalidad del gasto y a ese 50% se le aplica el IVA, ¿no? Y estamos hablando de un 12.5%. Y en el caso de los alquileres, pues se toma en cuenta lo que es el RCIVA. Esto lo vamos a ver el día lunes, el porqué del RCIVA, pero simplemente para complementar toda esta parte de retenciones, lo estamos viendo hoy, solo esta partecita. ¿Sí? Entonces se aplica el 13% en reemplazo justamente del IUE. Sepan que el RCIVA es como el reemplazo del IUE en personas naturales que se dedican justamente al alquiler de bienes inmuebles, ¿no? Únicamente al alquiler de bienes inmuebles o también al anticrético de bienes inmuebles. Entonces, es como eh, es como que en vez de aplicar el IUE, le aplico el RCI, pero solamente para este grupo de contribuyentes, ¿sí? El resto del 3%, ¿no? Decía acá 5% para los bienes, 12.5% para la contratación de servicios y 13% de RCI va para bienes inmuebles. Ese 3% adicional representa básicamente lo que es el impuesto a las transacciones, ¿sí? Entonces, desde este punto de vista, pues debemos comprender que las retenciones se generan de esta forma. Y justamente ayer ya habíamos hecho un cálculo adicional para determinar la base presunta para los bienes, para los servicios. En caso de la retención del impuesto a las transacciones es una aplicación directa del 3%, y en el caso del alquiler también. En el único reformulario que nosotros tendríamos que hacer un cálculo adicional es en el formulario 570, ¿no? Justamente por el tema de la base presunta, del cálculo de la base presunta. Ahora, ayer les decía que es muy diferente calcular sobre el total gasto y aplicar o aumentar la retención a un importe netamente pagado, ¿no? ¿Qué pasa si yo pago 100 bolivianos y esa persona no me va a aceptar retenciones? ¿Sí? Entonces me dice, el proveedor me dice, te vendo a 100 bolivianos, pero a mí no me retengas nada. ¿Sí? Yo quiero recibir los 100 bolivianos. En ese caso, señores, si estamos hablando de un bien, lo que tenemos que hacer por simple regla de tres es aumentar el impuesto retenido. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que ese importe pagado va a representar un 92% y por regla de tres nosotros podríamos llegar a un 100% de gasto para que de ese 100% de gasto recién apliquemos el impuesto
a retener. Eso se llama gross up, señores. ¿Sí? Es como aumentar la retención a un importe netamente pagado. Y esto sucede comúnmente en nuestro medio porque, a ver, que le expliques a la caserita o al señor que está vendiendo en la calle y le digas, mira, te cuento que yo te tengo que retener porque la ley lo dice así, etcétera. No, o sea, él no va a entender, él te va a decir, yo cobro esto y a mí me pagas esto. No necesito saber toda esta parte de retenciones, tú arreglate, ¿no? Entonces la empresa, para justamente respaldar ese tipo de gastos, lo que hace es aumentar, adicionar ese impuesto retenido, ¿sí? Creo que con eso queda claro este punto. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda, para que podamos ir repasando. Dicen, yo no tengo muy claro por qué se retiene el impuesto. ¿Qué consecuencias trae consigo? A ver, el impuesto se retiene cuando la empresa compra sin factura y compra de personas que se dedican de forma eventual a una actividad, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los alquileres, de repente yo estacionalmente, cuando me llega mercadería, como empresa necesito alquilar un pequeño inmueble para poder acomodar ahí mi mercadería. Entonces, eso no va a pasar permanentemente, sino cuando lo necesite. Entonces voy y le pido a mi vecina o a alguien cercano de que me alquile ese bien inmueble. Esta persona no tiene NIT, porque obviamente no se dedica, simplemente ve la oportunidad de poder brindarnos ese espacio porque sabe que es algo eventual, entonces ahí sí corresponde. ¿Sí? Pero si esta persona de repente va a ver el negocio y va a decir, alquiler todo el tiempo, cada mes recibo dinero, es un ingreso líquido, etcétera. Entonces, esta persona va a decidir dedicarse a esa actividad, entonces ahí ya pasa a ser una figura de facturación por servicio de alquiler, ¿no? Entonces, se retiene únicamente cuando el bien o el servicio o el alquiler que se requiera esté ofrecido por una persona que se dedique de forma eventual a esa actividad, ¿no? Pero si nosotros verificamos que esa persona no se dedica de forma eventual, sino de forma habitual, entonces ahí cambia el sentido y la empresa tiene la obligación de exigir la factura, ¿sí? Y por eso es que vimos ayer justamente en la página de impuestos que existe un espacio donde tú puedes verificar quién tiene y quién no tiene NIT, ¿no? Simplemente con los datos del carnet de identidad, tú ya puedes determinar si esa persona tiene o no tiene NIT. Entonces, si no tiene NIT, súper, corre la retención, porque es una persona que no se dedica de forma eh, habitual a esa actividad. Pero si tiene NIT, entonces ya, no puedes hacer una retención, porque esa persona debe emitirte una factura. Entonces, solamente se utiliza las retenciones para ese tipo de ocasiones. No pueden ser permanentes, no pueden ser recurrentes, porque si tú contratas a una persona durante 6, 7, 8, 10, un año, lamentablemente esa persona tiene la obligación de sacar su NIT para que te emita la factura por el servicio que te está proveyendo. ¿Se comprende, Oscar? Dicen, gracias. Muy bien. ¿Qué opinan los demás respecto a este punto? A ver, necesito saber si se comprendió. A ver, Daniela Rocha. Daniela. ¿Cómo está Daniela? A ver, Melanie Beltrán. Sí, le dicen todo claro, o sea, cuando tiene NIT no se hace la retención y cuando no tiene significa que puedo hacer la retención, ¿verdad? Sí, exactamente, Melanie, esa es la regla. Y sobre todo que la persona no se dedique de forma habitual a esa actividad, ¿no? Porque de repente una persona natural va a decir, sí, me dedico de forma habitual, pero no necesito sacar el NIT. Entonces, si yo sé que estoy contratando a una persona que se dedica de forma habitual, lo que tengo que hacer es dejar de contratar con retención y exigirle la factura. Entonces, esa persona tiene la obligación de ir y sacar su NIT. ¿Ya? Lisa, ¿nos podría dar un ejemplo, digamos, de eso?
¿Perdón, Anet? O sea, si nos podría dar un ejemplo ¿En cuanto a ejercicio o en cuanto a un ejemplo de una empresa? de una empresa. Ya, por ejemplo, yo contrato los servicios de un electricista, ¿sí? Lo contrato para que haga el mantenimiento de todas mis instalaciones eléctricas. ¿Sí? Yo soy la empresa, lo contrato al electricista, lo contrato la primera vez, ya, no me emite factura, le retengo, ¿sí? Pasa 2 meses, lo vuelvo a contratar, no tiene NIT, le vuelvo a retener. Pasa el siguiente mes, lo vuelvo a contratar para un trabajo específico nuevamente y le puedo hacer la retención, ¿sí? Ya si pasa una cuarta, quinta vez de forma consecutiva, llámese dentro del mes o pasado de un mes a otro, yo ya a esta persona no le debería aceptar retener, sino lo que tendría que hacer como empresa es exigirle que saque su NIT y que me provea de una factura por el servicio, ¿sí? Entonces, es ahí donde nosotros también tenemos que darnos cuenta cuándo se vuelve habitual. O sea, si yo lo estoy contratando, no sé, 8 o 9 veces en todo el año, o sea, es habitual. O sea, ese señor no se dedica de forma eventual a ofrecer sus servicios, ¿no? Entonces, veamos este otro lado de las retenciones. Las retenciones, si bien son válidas, también son un medio como para exigir a este tipo a este tipo de personas que se dedican de forma habitual a ciertas actividades, a que tengan su NIT, ¿no? Y a que contribuyan como personas naturales o como empresas unipersonales. Entonces, ese es un poco el sentido también de controlar las retenciones. Por eso es que el Servicio de Impuestos Nacionales no te permite retener permanentemente a la misma persona. Y si lo haces, pues lamentablemente ese gasto que tú estás realizando por mantenimientos eléctricos o mantenimiento del edificio, del inmueble, va a ser no deducible para el IVA. ¿No? ¿Por qué? Porque estás reteniendo una persona que se está dedicando de forma habitual. ¿Y cómo se puede dar cuenta uno de eso? Es fácil. Vas a un mayor contable de los mantenimientos y verificas que es la misma persona. La misma persona en enero, en febrero, en abril, en junio, en julio, en agosto, en octubre, en noviembre. Entonces, ahí claramente ya te puedes dar cuenta de que existe una habitualidad del servicio. Por lo tanto, la obligación de la empresa debía haber sido exigir el NIT. ¿Se comprendió ahora sí, Anet? Sí, Lisen. Ahora sí, gracias. No, de nada. Muy bien. Entonces, este impuesto determinado se lo agarra a la empresa, ¿no? Sí, en realidad acá pasamos al concepto de agentes de retención. ¿Qué es un agente de retención? Lo veíamos en el Código Tributario. Un agente de retención es la empresa que retiene estos impuestos para luego pagarlos al fisco, ¿sí? Y es bien sencillo esto. Como esta persona a la cual le estoy reteniendo no tiene NIT, no tiene forma esta persona que se dedica a la actividad a poder pagar al fisco, porque no tiene un número de identificación tributaria. Entonces, ¿qué es lo que hago? Viene la empresa que contrata el servicio y actúa como agente de retención. Le retiene a esta persona y la empresa como agente de retención lo que hace es después pagarle al fisco por la persona que está reteniendo. Entonces, eso es el ejemplo claro de un agente de retención. Entonces, esa plata en realidad, si bien lo asume la empresa, entre comillas, pero proviene de una actividad, de un contrato de servicios o de una adquisición de bienes o de un contrato de alquiler para beneficio de la empresa. Entonces, lo único que hago es retenerle el monto que corresponde a la persona que estoy contratando y luego ese monto retenido en periodos mensuales, al igual que el IVA y el IT, declararlos en los formularios correspondientes. Por eso ayer les mostraba el formulario 570, porque aquí es donde yo veo toditas las retenciones del periodo. Por ejemplo, este es el periodo enero 2018. ¿Sí? En este formulario yo justamente declaro todos los impuestos retenidos durante el periodo enero. Igual a los plazos establecidos en el IVA y en el IT, ¿no? De acuerdo al último dígito del NIT, al mes siguiente.
¿Sí? Entonces, ese es el procedimiento, no solamente para este formulario, también tenemos el 410, que también es retención, y el RC-IVA, retenciones por alquileres. ¿Se comprende, Dicen, señor? por favor, Adelante. ¿Sí? los alquileres, igual, o sea, es el mismo caso, que si no eres habitualmente un arrendatario, tienes que tener NIT. Que si eres habitualmente, más bien. Si eres habitualmente un arrendatario, sí tienes que tener NIT, pero si no, no corresponde. Pero, ¿y cómo se dan cuenta ahí? Es que te estoy hablando de alquileres estacionales, ¿no? Como les decía el ejemplo de los depósitos. O sea, yo no siempre permanentemente una empresa de repente va a necesitar un depósito cuando le llegue una mercadería de su importación. Pero si esto se vuelve recurrente, permanente, ¿sí? Como el ejemplo del electricista, o sea, yo veo que todo el tiempo estoy contratando el mismo alquiler, entonces, pues, debería exigirle factura al arrendatario, ¿no? Y el arrendatario debería tener la obligación de sacar su NIT para emitir esa factura. Ahora, obviamente esto en un contexto ideal, en un contexto en el que todos sepamos de que contribuimos al país mediante impuestos, ¿no? Lamentablemente en la realidad, porque seguramente te debes referir a un ejemplo real, no es así. La mayoría de las empresas que lamentablemente no exigen factura están permanentemente reteniendo por concepto de alquiler. ¿Sí? ¿Por qué? Es que la dueña de casa no quiere tener NIT, no quiere tener problemas con impuestos, es una persona mayor y, uy, no, es terrible. O sea que yo no puedo perder ese lugar porque es donde vendo más, es donde se comercializa más mi producto, entonces no, prefiero retener. ¿Sí? Entonces ahí pasa un poco el tema de lo que siempre hemos venido hablando, ¿no? La conciencia. Entonces, hay personas que evitan justamente el contacto con el fisco para poder deslindarse de este tipo de responsabilidades, ¿no? Pero con que en un momento impuestos venga y verifique ese hecho, lamentablemente te va a cobrar, no una multa, sino te va a cobrar el impuesto, te va a cobrar el 25% sobre todo ese gasto de alquiler que has efectuado en el año, ¿no? Cuando me refiero a que es no deducible, deducible, etcétera, estos procesos se siguen en una etapa de fiscalización, de verificación. No es que si tú hoy dices esto, voy a hacer la retención permanente todo el año, o sea, hazlo, bien, hazlo, está bien, lo estás haciendo, estás reteniendo lo que corresponde, es habitual, no lo deberías hacer, pero lo estás haciendo. Pero ya, puede ser que este año no pase nada, pero no nos olvidemos del periodo de prescripción. Impuestos tiene 8 años después de concluida la gestión para poder verificar que tú hayas cumplido con todo el marco normativo correspondiente. Entonces, durante 8 años tienes que estar con esa incertidumbre de decir, a ver, ojalá que no me pesquen, ojalá que no me salga una verificación este año, o este otro año, o este siguiente año. Ese es el riesgo, señores, ese es el riesgo al cual las empresas están sujetas a no cumplir con la normativa, ¿no? Ahora, el riesgo puede ser poco probable, muy probable, y eso va a depender mucho, ¿no? Va a depender mucho del comportamiento tributario. Si soy un contribuyente que no aporta nada al país y que sigo ganando y sigo ganando, eso se ve con el pago del IVA, con el pago del IT, con el pago del IUE. Entonces, eso automáticamente esa empresa va a estar sujeta a una fiscalización. Ahora, si yo de repente sí aporto, pago mi IVA, pago mi IT, contribuyo un margen coherente con mis ingresos de IUE, etcétera, entonces de repente no voy a tener ningún problema durante los 8 años del periodo de prescripción, ¿no? Pero estas cosas, señores, son importantes verlas desde el punto de vista de que hay que crear una conciencia tributaria, no solamente en las personas que consumimos, sino también en las personas que proveen, ¿no? Que son las empresas. ¿Se comprende, señores, esta parte? Dicen, tengo una duda. Adelante. En el caso de que haya un cambio de gerencia, digamos que la gerencia anterior ha cometido varios delitos de evitar impuestos y todo, y la nueva gerencia entra y justo le toca una auditoría. ¿Qué pasa en ese caso? ¿A quién le corresponde
Bueno, en realidad, la responsabilidad, te refieres a la responsabilidad, ¿no, Carlos? Sí, la responsabilidad y todo lo que tiene que ver con el trámite. A ver, dependiendo, si el gerente va a ser el representante legal, que es lo que normalmente sucede en una empresa jurídica, pues no tiene otra que asumir la responsabilidad, pero como empresa, no como persona, ¿sí? Entonces, si yo fuera gerente de esa empresa, yo llego y veo que todo está un desbarajuste, lo primero que haría es ordenar, obviamente. Y si me llega una fisca, pues voy a tener que asumir esa fiscalización, tratar de ver qué se puede corregir y qué no se puede corregir. No nos olvidemos que tenemos la presunción de inocencia, o sea que el fisco es el que tiene que demostrar que nosotros somos culpables, evasores, que no pagamos impuestos, ¿sí? Ese es el fisco. Entonces, yo como contribuyente puedo defenderme. Entonces, pues como gerente veré, contrataré personas profesionales en el área, trataré de defenderme todo lo que se pueda. Y de forma paralela, una vez de que yo tenga los resultados de esa auditoría o fiscalización, le armo un proceso civil a la anterior gerente, ¿sí? Pero esto ya es por separado, o sea, no tiene nada que ver con el proceso que la empresa va a llevar a cabo con la administración tributaria, ¿no? Por eso digo, paralelamente, pues tengo que hacer un proceso por daño económico, sería en materia civil, al anterior gerente, ¿no? Obviamente presentando las pruebas en base a lo que pueda presentar y pues ver hasta dónde puedo rescatar el dinero perdido. Ese sería el procedimiento correcto, Carlos. Claro, porque un poco lo que yo veo acá es, claro, como hay cambio de gerencia constante en la mayoría de las empresas, entonces, lógicamente puede existir esos hechos, ¿no? Totalmente, existen. Claro, para nosotros que somos, que recién estamos acabando la U y que nos toque liderar una empresa, ¿qué pasaría en ese caso? Porque, o sea, aparte que no tenemos la suficiente experiencia, pero tenemos los conocimientos, ¿cómo manejamos ese tipo de aspectos? Sí, es importante y en el ámbito privado también existen empresas que justamente se dedican a hacer auditorías tributarias con el fin justamente de verificar si la empresa ha cumplido o no con el marco normativo, ¿no? Entonces, siempre que se va un gerente es importante realizar este tipo de auditorías para ver el grado de cumplimiento del marco normativo, porque cuando se vaya es más difícil, ¿no? Ustedes mismos conocen de este tipo de hechos, seguramente han escuchado. Entonces, cuando ya se va una persona de la empresa, pues ya no le interesa y perseguirlo cuando ya está fuera es mucho más difícil. Por más de que le hagas un juicio civil, lo proceses, etcétera, es más complicado. Entonces, siempre es bueno anticiparse, ¿no? Si tú eres parte del equipo gerencial o tienes relación con alguno de los accionistas o parte del directorio, es importante aconsejar este tipo de prácticas para que así haya una transparencia en la sucesión de gerencias, ¿no? Entonces, sí, es importante tu pregunta, Carlos, pero yo personalmente haría eso, ¿no? Me tendría que respaldar en profesionales que estén abocados a esta área, ya hablando como gerente, para poder apoyarme en la decisión posterior, ¿no? De enfrentar la fiscalización y paralelamente de enfrentar un juicio en materia civil al anterior gerente. Bien, señores. Gracias. De nada, Carlos. Preguntas más sobre este punto. ¿Qué otras preguntas más existen, señores? Creo que quedó claro, ¿no? En la parte de las retenciones ya sabemos cuándo hacerlas, cuándo no. El cálculo creo que es mucho más sencillo. Es simplemente aplicar un porcentaje. ¿Sí? Y no nos olvidemos del gross up, ¿no? Esto es sencillito, es una regla de 3 simple. Y, por ejemplo, si yo asumo de que este importe, en el caso del mes 1, periodo 1, supongamos que estos son los importes pagados. Entonces, ¿cómo yo puedo determinar cuánto es la retención? ¿Sí? Si estamos hablando de bienes, ese importe va a representar el 92%. Y le estoy restando el 8% de la retención. Si hablamos de contratación de servicios, esto va a equivaler a un 84.5%.
Si hablamos de alquiler de bienes inmuebles, un 84%. Entonces, regla de 3, directamente lo que tengo que hacer es aplicar, ¿no? En este caso, el importe total del gasto es 638.04, ¿no? Y lo mismo hago con los otros gastos, ¿no? Entonces, el gasto total, 638 para la compra de bienes. El gasto total por la contratación de servicios es 1.775. ¿Cuánto estás pagando? 1.500. Ah, ya, entonces la diferencia es la retención. En el caso del alquiler, el total gasto es de 4.761. ¿Cuánto has pagado? 4.000. Ah, ya, 761,90 es la retención que tú estás efectuando por el alquiler de ese bien inmueble. Es una simple regla de 3 que a veces se aplica. Y ojo, esto solamente cuando la persona a la cual estás reteniendo, pues te diga, yo cobro esto. A mí no me interesa la retención, tú arreglate con el fisco, a mí no me interesa meterme en ese asunto, así que tú pagame los 4.000 bolivianos de alquiler y listo. Perfecto. Entonces, como empresa lo que hacemos es aplicar la retención, aumentar la retención para llegar a la cifra correcta del gasto. Entonces, en este escenario, estos son los importes que nosotros deberíamos declarar en nuestro formulario. ¿Ya? Les voy a mandar, bueno, tienen esta práctica el periodo mayo y agosto, que como ven está muy sencillo, y les voy a mandar otra bajo este enfoque, ¿sí? Cualquier cosa, estamos en contacto. Bien, señores, si no hay más preguntas respecto a este punto, pues vamos a pasar al siguiente punto. Tiene que ver con el IUE, pero de personas obligadas a llevar registros contables. Lo vamos a manejar de dos formas, ¿sí? He preparado dos prácticas con dos diferentes tratamientos. En la primera vamos a tener datos generales que nos van a ayudar a entender el llenado del formulario, ¿sí? Únicamente. Y en el segundo escenario lo que vamos a ver es a detalle lo que conlleva realizar toda esta clasificación. Sí, entonces ya estamos en el caso número 1, ustedes ven en pantalla, hablamos de la empresa ABC Limitada, el NIT, en este caso de la empresa es el 1022-53-70-23. Tenemos los datos anuales desde el 2016 hasta el 2019, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa acá? Tenemos datos para la determinación del impuesto. Siempre vamos a partir de una utilidad neta, como podemos ver acá, y esto proviene de los estados financieros, básicamente del estado de resultados o del estado de pérdidas y ganancias. ¿Sí? Entonces sabemos que eso proviene de ahí. Los gastos no deducibles y de los ingresos no imponibles es en el análisis tributario que se realiza en una hoja de trabajo. ¿Sí? Esa es justamente la segunda parte de la práctica que vamos a ver en la segunda práctica. Entonces, en este tipo de caso, nosotros ya tenemos los gastos no deducibles y tenemos los ingresos no imponibles, ¿sí? Por lo tanto, lo que vamos a hacer es directamente llenar el formulario, ¿sí? En una primera etapa. Para ello, el llenado del formulario es bastante sencillo. Por eso es que he preferido empezar con esto para que entendamos qué es lo que estamos haciendo. Los gastos no deducibles, como bien indica acá, tienen que ver con un análisis tributario en una hoja de trabajo. Es justamente la discriminación que nosotros vamos a realizar a nuestros gastos para determinar si son deducibles o no deducibles, ¿sí? Y todo lo no deducible se va a aumentar a nuestra utilidad imponible, ¿sí? Por otro lado, vamos a tener los ingresos no imponibles, que en este caso son parte del proceso donde discriminamos los ingresos imponibles y los ingresos no imponibles. Y estos ingresos no imponibles discriminados tienen que restar nuestra utilidad imponible. No nos olvidemos, utilidad imponible es sinónimo de base imponible para el IUE, ¿no? Sobre el cual vamos a calcular la alícuota del impuesto. Entonces, con estos datos pasemos al llenado. El formulario 500 está en esta estructura.
Está en esta estructura. Permítanme ponerlo en un tamaño. Ahí está. Perfecto. Entonces, fijémonos, los datos de cabecera son similares al formulario 510, 520. Tenemos el nombre, el NIT, el periodo. Como sabemos que estamos hablando de una empresa comercial, sabemos que estas concluyen el 12 o en diciembre de la gestión, ¿no? En este caso estamos viendo el ejercicio de la gestión 2016 y los meses comprendidos desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. ¿Sí? Bien, acá es bien sencillito. En la casilla 42 nosotros tenemos que declarar la utilidad contable de la gestión de estados financieros. Fácil. Sabemos lo que tenemos que llevar a esta casilla. Y la casilla 68 se utiliza únicamente cuando existen pérdidas contables, ¿sí? Cuando el resultado de la gestión es negativo, ¿sí? En la casilla 71 nosotros tenemos que llevar el total de gastos deducibles. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos agarrar toda nuestra hoja de trabajo y sumar todos los gastos deducibles para poderlos llevar a la casilla número 71. En este ejemplo nosotros ya tenemos esa totalidad. En la casilla 495 nosotros debemos declarar las rentas no gravadas y esto se refiere justamente a los ingresos no imponibles, ¿no? No gravadas. Entonces, esta es la casilla habilitada para poder llevar aquellos ingresos que nosotros hayamos detectado que no son imponibles, o sea, que no corresponde el pago para este impuesto. ¿Sí? Bien, ya pasando al resultado antes de compensar pérdidas, en este caso, el formulario 509, perdón, el código 592 nos va a dar el resultado de nuestra utilidad neta, ¿sí? Utilidad neta tributaria, preliminar. ¿Por qué preliminar? Porque posterior a esto yo puedo todavía compensar mis pérdidas de gestiones anteriores. No nos olvidemos que podemos compensar hasta 3 gestiones. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que hace acá el formulario? Simplemente suma los gastos no deducibles a nuestra utilidad contable y resta los ingresos no imponibles o las rentas no gravadas. ¿Sí? Entonces, de lo que yo tendría que haber pagado un IUE, de acuerdo a mis estados financieros, sobre 152.302, me corresponde pagar sobre una base de 175.147. ¿Sí? En este caso hay una utilidad neta. ¿Sí? Vamos a ver en este mismo ejemplo qué pasa cuando hay una pérdida. ¿Sí? No tengo saldo de pérdidas de gestiones anteriores, por lo tanto no me corresponde compensar nada y no me corresponde arrastrar un saldo de estas pérdidas. Entonces, en la casilla 26 nosotros ya podemos ver lo que es la utilidad neta imponible, luego de hacer estas diferencias, ¿no? Como en este caso no existen pérdidas anteriores, no va a afectar el resultado de la casilla 26. Va a seguir siendo 175.147. Recién a esta casilla 26 nosotros podemos o debemos aplicar la alícuota del impuesto, que es el 25% sobre la casilla 26. Y ese es el impuesto determinado a pagar al fisco. ¿Sí? Entonces, si nosotros hacemos una relación de este resultado, y fíjense, si llegáramos a determinar acá al ladito, de forma simplemente comparativa, para entender la diferencia entre utilidad contable y utilidad tributaria o imponible, tenemos, ¿no? Ahí está. Ahí está, señores. Tendríamos que haber cancelado, si solamente hubiésemos tomado en cuenta la utilidad contable, 38.000. Pero luego de realizar el análisis tributario de nuestros ingresos y gastos, en realidad este contribuyente, esta empresa, debe cancelar 43.787, ¿no? Entonces, fíjense que hay una diferencia amplia entre decir, esta es la utilidad contable y esta es la utilidad imponible.
Y lo que vale para el fisco, para efectos tributarios, es la utilidad imponible. ¿Sí? Opiniones respecto a este punto. ¿Les parece sencillo, complicado? ¿Qué piensan? Señores. Todo este análisis, Sí. o sea, nunca lo había visto en realidad en un estado de resultados. Ah, Y sí es un poquito complicado, o sea, no entiendo el porqué de algunas cosas. claro, Porque se ahorita suman los gastos no Ujú. deducibles y se restan las rentas. Ya, es justamente lo que vamos a hacer en el segundo caso. En estos momentos estamos viendo de forma genérica todo esto, ¿sí? Y esto nos va a ayudar a poder entender lo que viene después, el análisis que vamos a hacer justamente para obtener estas dos casillas. O sea, ¿de dónde provienen? Esa es tu pregunta, ¿verdad? ¿Cómo yo saco estas dos casillas? ¿Qué tengo que tener gastos no deducibles y rentas no gravadas? Entonces, es justamente ese análisis tributario que vamos a realizar enseguida. Ya, nada más acá estamos viendo el llenado, ¿no? El llenado creo que no es complicado y pues no sé qué opinan. Si tenemos los datos directos, no es complicado, ¿no? Ya vamos a ver el análisis. Dicen, todo esto es cuando no me dan factura, ¿no? No. Ya estamos en los formularios, en el formulario 500. Esto ya es cuando estamos hablando de la utilidad de una empresa comercial, de una sociedad de responsabilidad limitada. Dicen, una vez más, lo podemos hacer. Claro que sí, Por lo vamos a favor. hacer para comprender. Estamos hablando de el primer grupo de contribuyentes. Recuerdan el día miércoles cuando decíamos hay tres grupos. Hemos visto ayer profesionales liberales u oficios que no están obligados a llevar registros contables, pero que en base a su facturación se determina una utilidad anual. Dentro del mismo IVE tenemos otro grupo importante, que son las asociaciones sin fines de lucro, instituciones no gubernamentales. Este grupo tampoco está obligado a llevar registros contables y también se hace una diferencia entre sus ingresos y gastos y además están exentos de pagar el IVE. Y por último, tenemos este grupo que son los que sí están obligados a llevar registros contables. Son las empresas que generan estados financieros para poder pagar y calcular su impuesto anual. Se entiende estas tres separaciones. Ayer hemos visto formulario 510, profesionales liberales oficio, 520, asociaciones sin fines de lucro, y formulario 500, ahora nos toca para las empresas que se dedican a actividades grabadas y además, bueno, pueden ser empresas unipersonales y jurídicas que elaboran estados financieros. ¿Se comprende esa diferencia, señores? Es importante. Sí, le dicen. Muy bien. Entonces, hoy estamos con las empresas que elaboran estados financieros. Por eso estamos hablando de una utilidad neta. ¿De dónde proviene la utilidad neta? ¿De qué estado financiero? Todo resultado. Exacto. Entonces, estamos dentro de ese análisis. Ahora, analizando los ingresos y los gastos, vamos a tener dentro de los gastos, gastos deducibles y no deducibles. Y para la determinación del impuesto, a mí me interesan los gastos no deducibles, porque esos aumentan mi utilidad imponible. ¿Sí? Debemos comprender la diferencia entre utilidad imponible y utilidad contable. Y dentro de la clasificación de ingresos imponibles y no imponibles, me interesan los no imponibles, porque son esos los que van a restar o disminuir mi utilidad imponible. ¿Sí? Ahora, ¿por qué surge esto? Por lo que justamente veíamos el día miércoles. ¿Recuerdan? En la teoría decíamos gastos deducibles. ¿Qué gastos son válidos y qué gastos no son válidos para el fisco para la determinación del IVE? ¿No? Veíamos, por ejemplo, que las depreciaciones de activos fijos revaluados son no deducibles, que el impuesto el ITF, a las transacciones financieras, tampoco es deducible, ¿no?
Y veíamos que si no se aplica el RSI al personal dependiente de la empresa, el gasto de ese sueldo tampoco es deducible. Entonces, todo ese análisis que acabo de mencionarles y que habíamos visto el día miércoles, se realiza para determinar tanto los gastos no deducibles como los ingresos no imponibles. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer enseguida. Acá simplemente estamos aprendiendo a llenar el formulario con datos ya precisos. El análisis lo vamos a hacer con un estado financiero, con un estado de resultados para ir analizando cada punto. ¿Está bien? Y Lisa, una duda más, Lisa. Claro que sí. Si digamos quisiera calcular los flujos de caja, ¿qué utilidad neta utilizaría en este caso? Para el tema de flujos de caja, tú tendrías que utilizar tu utilidad neta, ¿sí? Pero después, antes de descontar el impuesto, ¿no? Eso es importante. Y una vez que determines tu impuesto, ya tendrías que tener tu utilidad después de impuesto. Y esa sería tu utilidad efectiva, que tú ya puedes utilizar para tu flujo de caja. ¿No? O sea, partes igual de la utilidad neta, pero ojo, desconta el impuesto correcto, ¿no? Y el impuesto correcto justamente se va a generar a través de este análisis. ¿La utilidad del periodo? Sí, la utilidad del periodo. La utilidad del periodo, pero menos el impuesto a pagar. O sea, cuando tú haces tu flujo de caja, inclusive eso tendrías que pensar, ¿no? ¿Qué porcentaje? Eso no lo vas a poder determinar siempre al inicio de tu flujo. De repente lo vas a tener que tomar con valores históricos y determinar en qué porcentaje influye tus gastos no deducibles y tus ingresos no imponibles, para que en base a eso hagas una proyección de posibles gastos no deducibles y posibles ingresos no imponibles. Entonces, con esa proyección vas a poder tener una utilidad después de impuestos, que esa es la utilidad que te va a servir para tu flujo de caja. ¿Se comprende, Oscar? Sí, Lisa, está por ahí. Sí, exacto. Es que esto es justamente algo importante, porque si nosotros omitimos el pago real de nuestro impuesto anual, o sea, si nosotros decimos, sí, es el 25% de la utilidad neta, nuestro flujo de caja también va a fallar. ¿Sí? Fíjense acá, en este primer formulario. ¿Cuánto varía mi utilidad, bueno, mi impuesto? ¿Sí? Según contabilidad debería haber, o según la utilidad contable, debería haber pagado 38.076 bolivianos. Pero resulta que después de analizar mis gastos deducibles y mis ingresos no imponibles, tengo que pagar 43.787. Entonces hay una diferencia. Ahora hablemos de utilidades de millones y millones de bolivianos. Esto puede aumentar tranquilamente. Entonces, es importante que para un flujo de caja proyectado tomemos los gastos no deducibles, de gestiones anteriores, para que a partir de ese comportamiento de gestiones pasadas podamos proyectar un porcentaje promedio para las siguientes gestiones. Es la única forma, porque tú no vas a saber en qué momento tu gasto se puede volver o no deducible. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos. ¿Perdón? Lo tomo entonces todo en cuenta, o sea, mi utilidad neta sería ya los 175.000, como que estuviera tomando ya en cuenta todos los gastos no deducibles para una próxima proyección, digamos. No, aquí estamos mal, Oscar. Tu utilidad va a seguir siendo 152.302. Ahora, si tú quieres calcular tu utilidad neta, va a ser 152.302 menos el pago de tu impuesto. Esta es tu utilidad neta, 108.515, en este ejemplo, ¿no? Sobre eso ya podrías trabajar tu flujo de caja. ¿Por qué? Porque tú estás pagando un impuesto, o sea, tú no estás generando más, aquí este ajuste que ven de los gastos no deducibles, ingresos no imponibles, son únicamente a la determinación del impuesto. Esto no afecta nada en el ámbito financiero. ¿Qué va a afectar en el ámbito financiero, en tu flujo de caja? El impuesto que tú vas a pagar, estos 43.787. Eso es lo que va a afectar. Y si quieres tener un cálculo más preciso, pues lo que te recomiendo es ver el comportamiento anterior de tus gastos no deducibles. Para eso ya te anticipo, puedes buscar el anexo 7 de tus estados financieros, ¿sí? Si quieres hacer un análisis profundo.
y ver cuánto ha sido el comportamiento de estos gastos no deducibles para hacer una proyección estimada. Obviamente, el resultado final va a ser diferente, pero por lo menos te vas a asemejar a una realidad. ¿Me dejo entender, Oscar? Sí, ahora sí, Liz. Muy bien. Entonces, ese es el monto correcto que deberías tomar para tu flujo y el análisis que deberías realizar para tu caja, para tu proyección de flujo de caja. Muy bien, señores. Entonces, con esta introducción, para seguir practicando, vamos a hacer el siguiente año, la gestión 2017. En esta gestión 2017, la empresa no tuvo una utilidad, tuvo una pérdida. Entonces, esa pérdida nosotros la debemos declarar en la casilla número 68. ¿Sí? Pese a tener una pérdida, tuvo gastos no deducibles. ¿Sí? No influye, en realidad. La pérdida es el resultado contable que tiene la empresa. ¿Sí? Que eso es netamente contable. Pero para efectos de impuestos y para el cálculo de este impuesto, pues nosotros igual nomás tenemos que aumentar los gastos no deducibles. En este caso va a disminuir, ¿no? Va a disminuir y mi pérdida neta, fíjense, ya no se utiliza la casilla 592, sino la casilla 606, donde voy a tener una pérdida neta tributaria. ¿Sí? Esta no es una pérdida contable financiera, no. Esta es una pérdida tributaria que me va a servir para poder compensar el siguiente periodo. Y vamos a ver el efecto justamente en la gestión 2018, ¿no? Entonces, fíjense, si bien en los estados financieros tengo una pérdida de 45.578, tengo gastos deducibles que van a disminuir esa pérdida. ¿Por qué digo disminuir? Porque va a disminuir de 45.000 a 29.871. ¿Sí? Y esta pérdida neta tributaria va a servir para compensar el siguiente periodo. Y no nos olvidemos que podemos compensar hasta 3 gestiones, pero de esta pérdida. Eso es otra vez, esa es otra confusión, ¿no? Vemos el estado de evolución de patrimonio, vemos pérdidas gestión tras gestión y pues normalmente se piensa de que son esas pérdidas las que se pueden compensar para el IUE, pero no. Las pérdidas que se deben compensar es luego de deducir los gastos no deducibles y las rentas no gravadas. En este caso solo tenemos gastos no deducibles. Por lo tanto, la pérdida real que yo puedo compensar va a ser únicamente los 29.871. ¿Sí? Y pues nada, esto se repite en la casilla 1013 como pérdida no compensada para la gestión siguiente. Y no va a haber ningún impuesto a pagar. ¿Por qué? Porque tengo una pérdida tributaria. Eso es importante reconocer. Pérdida contable, pérdida tributaria. Utilidad contable, utilidad imponible o tributaria. ¿Ya? Son conceptos totalmente diferentes. Lo contable viene de lo contable, de los estados financieros. Y lo tributario proviene de la utilidad contable más el análisis de los gastos e ingresos que corresponden. ¿Sí? Bien, señores, acá entonces tenemos en la gestión 2017 ese escenario. Pasamos a la gestión 2018. En la gestión 2018 la empresa vuelve a tener utilidad. ¿Sí? Tiene una utilidad de 15.895 y tiene gastos no deducibles por 6.358 y rentas no gravadas por 159. ¿Esto qué me va a generar? Una utilidad tributaria o imponible de 22.094. Ah, súper, qué bien. Pero fíjense, en la casilla 619 estoy trayendo lo que decía mi casilla 1013 de la gestión anterior. Aquí mismo dice, pérdida no compensada, gestión anterior actualizada de la casilla 1013 del formulario de la gestión anterior. Entonces voy a mi gestión anterior, la casilla 1013 en la gestión 2017, me da una pérdida de 29.871. Esa pérdida la estoy llevando en mi casilla 619. Entonces, si yo tengo una utilidad tributaria de 22.094, pero tengo una pérdida tributaria anterior, gestión anterior, de 29.871, voy a seguir teniendo una pérdida no compensada para la gestión siguiente. ¿Sí? Entonces, fíjense, si yo genero pérdidas, esas pérdidas pueden ser utilizadas para los siguientes periodos en el cálculo de este impuesto. ¿Sí?
Entonces, en este escenario, este contribuyente tiene utilidad, pero como tiene una pérdida anterior, lo está compensando y vuelve a tener una pequeña pérdida para la siguiente gestión. 7,777. ¿Sí? Bien, como sigue teniendo una pérdida, lamentablemente no va a pagar un impuesto. ¿Sí? Digo lamentablemente para el fisco, ¿no? Que son los que más quieren cobrar. Entonces, pasemos a la gestión 2019. En la gestión 2019, la utilidad va en aumento y se tiene 78,565. También siguen habiendo gastos no deducibles e ingresos no imponibles, ¿sí? Por 19,641, que va a aumentar a los 78,565 y se va a disminuir 3,928 por los ingresos no imponibles. Entonces, la utilidad neta va a ser de 94,278. Pero ojo, tenía 7,777 de pérdidas tributarias de la gestión anterior. ¿Sí? Lo declaro en la casilla 619 y por lo tanto voy a tener una utilidad neta imponible de 86,501. Y a partir de ahí recién se genera lo que es el impuesto del 25% por 21,625. ¿No? De ella surge la casilla 996, que es la misma que hemos ido viendo en todos los formularios, después de compensar pagos a cuenta o saldos disponibles de periodos anteriores a compensar y demás. Y por último tenemos la casilla 576, donde se declara el pago en efectivo. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo es que las pérdidas generan que en un momento pues te eviten pagar este impuesto para la siguiente gestión. ¿Sí? Y justamente te hablaba de esto, Oscar. Si tú rescatas esto de gestiones anteriores, lo que te estoy marcando, vas a poder tener un promedio de tus gastos no deducibles y de tus ingresos no imponibles para proyectar tu flujo de caja. ¿Sí? Entonces, ese va a ser un importante análisis que nos va a poder ayudar a determinar el flujo de caja después de impuestos. Señores, consultas, dudas. ¿Qué les ha parecido este planteamiento, este ejercicio sobre empresas que están obligadas a llevar registros contables y generan su impuesto a partir de la utilidad contable? Flavia, ¿cómo vamos hasta ahora? Flavia. Jiré. Sí, Lisen. Jiré, ¿cómo ves esta parte? Lisen, bueno, no sé qué ha pasado con mi compu, creo que era el Inter. He vuelto a entrar recién hace un minuto. Uy, ya. Bueno, vas a hacer seguimiento al video. Al video porque de este va a ser su examen, por si acaso. ¿Ya? Sí, Lisen. Ok. Nicole Valenzuela. Lisen. Nicole, ¿qué te pareció esta parte? Opiniones. ¿Se comprende? Sí, se comprende bien, Lisen. Igual si me surgiera alguna duda, voy a volver a ver los videos. Muy bien. Martín. Sí, creo que todo está claro por el momento. Muy bien, ¿se comprende el procedimiento? Creo que no es complicado cuando se tienen datos concretos, ¿no? Sí, lo bueno es que tenemos el video, entonces después si hay alguna duda puedo revisar. Muy bien, muy bien. Sofía Isabel. Hasta el momento todo bien, dicen. Ok, muy bien, Sofía. Bien, señores, ahora pasemos al... Adelante. Una duda más, por favor. Claro que sí, claro que sí. Dicen, esta utilidad neta contable que está ahí, ¿sería el EBT menos el tax después? ¿Perdón?
¿Sería el EBT menos el tax, la utilidad neta contable que estamos teniendo ahí? No, Solo es algo más. sería el EBT, nada más. El EBT normal, ¿no? Sí. El tax justamente es lo que tú estás determinando acá. En tus Ya. formularios. Sí. Ya. Sí, esa era mi duda, nada más. Exacto. ¿Y cómo sería para sacar los dividendos también a partir de ese cálculo y todo eso? Eso me está mareando. Y la reserva legal. La reserva legal lo sacas después de esta utilidad contable menos el tax, ¿no? Sí. Entonces ya es una utilidad neta a repartir inclusive, tanto para reservas como para la distribución de utilidades. ¿No? Acá es ese el detalle, ¿no? Hacer este análisis previo para determinar un tax correcto. Y a partir de la disminución de tu utilidad neta contable, disminuyes el tax y a partir de ese resultado recién realizas lo que es tu reserva legal, tu distribución de utilidades, dividendos, etc. O sea, que te das cuenta que no es simplemente aplicar el 25%, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener en claro. Sí, se desglosa. No es eso. Pero tampoco quiere decir que te distorsiona todos los estados financieros. No. Simplemente es el importe del tax. Ahora, si tú aplicas un 25% sobre tu utilidad, puede ser que tengas un error. ¿Por qué? Porque tienes dentro de tu estado financiero gastos que no son válidos para el fisco. Entonces, es ahí la diferencia, nada más. Y esto sucede en la mayoría de los países. Sí, o sea, me refiero a que lamentablemente acá tenemos esa mala costumbre de pensar que los estados financieros son para el fisco únicamente. No, está bien, el fisco va a tener su parte porque va a cobrarnos impuestos. Pero debemos comprender que los estados financieros son con propósitos generales. Y generales significa no solamente para el fisco, significa también para el proveedor, para el cliente, para el banco, para los socios, para el personal. ¿Sí? Entonces, esa información debe estar destinada para todos estos usuarios, no únicamente para uno. Y aquí el boliviano tiene la mayor preocupación. Uy, no, impuestos, impuestos, impuestos. Y claro, tienen tanto miedo que al final van cometiendo más errores al momento de calcular el impuesto correcto. ¿Y hay alguna sanción, Licen, por esto? ¿O solo no, o sea, volverlo a presentar? ¿qué pasa si tú declaras sobre el 25%? Bueno, ya, lo pagaste. Si te llega una fiscalización, una verificación de ese impuesto, pues ahí si te agarran, pues van a verificar que no has pagado lo que correspondía y te van a cobrar eso, ¿no? Y eso va a pasar durante estos 8 años de prescripción. Eso es lo que hay que entender también. O sea, no es que impuestos te va a llegar al día siguiente. Si tú hoy declaras sobre tu utilidad neta contable, bien, lo declaras. Pero cuando impuestos se dé cuenta de eso, ¿no? Lamentablemente va a venir, va a tocar tu puerta y te va a decir, señor contribuyente, usted no ha declarado correctamente sus impuestos. Te tiene que demostrar, ¿no? No nos olvidemos del estado de presunción que tenemos, presunción de inocencia como contribuyentes. Impuestos te tienen que demostrar que te has equivocado. Y tú lo que tienes que hacer es defenderte. Y en ese proceso, pues tú puedes ganar, puedes perder. Normalmente se pierde. Trata de perder lo menos posible, ¿no? Pierdes y ese dinero, pues obviamente significa un flujo de caja. Entonces, ahí es el riesgo. O sea, si tú hoy calculas para proyectar tu caja así, pues tienes que tomar en cuenta de que hay un riesgo implícito, ¿no? Y va a haber un riesgo implícito en la medida en que tú realices tus actividades, ¿no? ¿Qué pasa si de repente compras un equipo grande con retención y resulta que esa persona tenía NIT? Chao gasto, ¿no? Ponte que sea, no sé, 500,000 bolivianos. Ejemplos que realmente suceden, no son ejemplos. O que en un proceso de importación de tu mercadería resulta que no tienes los documentos originales, que se han perdido, etc. Chao gasto. Entonces te van a cobrar un 25% sobre ese gasto. Entonces ese es el costo que debes asumir si quieres omitir todo este procedimiento de análisis, ¿no? Un 25% probable de todos aquellos gastos no deducibles. Ya. Está más claro, ¿no, Oscar? Ahora sí. Sí, está claro. Sí, entonces, eso, ¿tú eres de administración, Oscar? Sí, Licen. Entonces, eso es lo que tienes que tomar en cuenta al momento de planificar, al momento de sentarte con tu
gerente de finanzas, de considerar y evitar estos gastos no deducibles, ¿no? Y aquí vienen las estrategias, ¿no? Lo que les decía, si tengo un activo fijo revaluado, ese gasto ya no es deducible. La depreciación, que para mí me sirve para efectos tributarios, quizás no para flujo de caja, pero sí para efectos tributarios, entonces tendré que buscar una estrategia de renovación de activos fijos cada vez que estos concluyan con su vida útil, ¿no? Entonces, son formas y formas. Esto, pero ya es un análisis mucho más profundo. Bien, señores, sí es la tributación. Tiene su lado bonito, tiene su lado horrible, pero pues es interesante analizar diferentes escenarios, diferentes aspectos. Sería diferente tener una materia como análisis tributario. Ahí sí podríamos hacer un poco más de énfasis en casos bien interesantes, pero acá ustedes tienen que ver principalmente qué impuestos existen, cómo se calculan, cómo se llena el formulario, porque si acá ustedes no desconocen de esto, pues difícilmente van a poder controlar a su personal, ¿no? Entonces muchas veces pasa por eso también. Pasemos a este caso, que va a ser el caso número 2. ¿Bien? Seguimos con los contribuyentes obligados a llevar registros contables, sinónimo de empresas unipersonales y empresas jurídicas, ¿sí? Tenemos la empresa Campeño SRL con el NIT 7895-62-156 y vamos a declarar el IWEP del periodo 2018, ¿sí? Vamos ya a hacer ese análisis anterior. Y ahora aquí sí vamos a ver de dónde se determina el gasto no deducible y el ingreso no imponible, ¿sí? Y para ello, necesariamente nosotros tenemos que utilizar un estado de resultados. Un estado de resultados así sencillo, para que podamos comprender cuál va a ser la forma de... Bueno, ya tenemos ciertos comentarios respecto a algunos gastos. Estoy utilizando porcentajes para que sea más sencillo de asimilar esto, ¿sí? Obviamente acá se tendría que ir, verificar la documentación, ver si la documentación de respaldo es original, ver si se está cumpliendo con los procedimientos correspondientes, etcétera, ¿no? Pero como académicamente no podemos hacer todo eso, ¿sí? Vamos a utilizar supuestos para justamente determinar el gasto no deducible y el ingreso no imponible de este periodo. Fíjense, acá tenemos una estructura básica de un estado financiero, ¿sí? Donde tenemos las ventas, el costo de ventas, la utilidad bruta en ventas, los gastos operativos con los principales gastos que son los administrativos, comerciales, financieros y activos fijos, la utilidad o pérdida contable, esto es acá. Acá sería la utilidad operativa, perdón. ¿Sí? Y posteriormente tenemos los otros ingresos y gastos, ¿no? Es el AITB, los otros gastos y los otros ingresos, y podemos llegar a tener una utilidad o pérdida contable, ¿sí? Se reconoce este estado financiero y es sobre el cual vamos a realizar el análisis de los gastos y los ingresos. Y vamos a ir leyendo todos estos supuestos para recordar justamente la parte teórica. Pues esto no es con el fin de que se aprendan de memoria todos los artículos, pero que sí reconozcamos los más principales y relevantes. Nos indica que esta empresa, el 15% del costo de ventas no cuenta con documentación de respaldo. Entonces, chao regla general, ¿no? Artículo 8, Decreto Supremo 24051. Cuando una transacción no cuenta con un documento de respaldo, ¿sí? O sea, no se respalda la transacción como tal, entonces esta puede ser sujeto a no deducible. Por lo tanto, asumimos que el 15% del costo de venta va a ser no deducible, ¿sí? Pasemos al siguiente análisis. El 5% de los gastos administrativos corresponde a los honorarios del síndico por los últimos 3 meses. Se sabe que el sueldo mensual de la máxima autoridad ejecutiva, el gerente, es de bolivianos 8.000. Acá, condición. De acuerdo al decreto 24051 también se indica de que los síndicos, ¿sí? No nos olvidemos que los síndicos son como los supervisores, los que hacen seguimiento
al directorio y a la misma empresa, ¿no? Dentro de una estructura organizacional. Entonces, en este caso, el síndico percibe el 5% de esos gastos administrativos que tenemos acá, de estos 688,000. Y de esa fracción corresponde 3 meses de honorarios, ¿sí? Pero debemos tomar en cuenta que estos honorarios mensuales no deben exceder al sueldo de la máxima autoridad ejecutiva, ¿sí? Entonces, por eso tenemos el dato adicional de cuánto es el sueldo mensual del gerente, ¿sí? Para justamente comparar. Si el sueldo o el honorario mensual, perdón, del síndico excede al sueldo mensual de la MAE, lamentablemente la diferencia va a ser no deducible, ¿sí? Eso lo vamos a hacer ahorita, simplemente estamos haciendo una lectura rápida. El 1% de los gastos financieros corresponde al pago del ITF. Bueno, entonces sabemos que el impuesto a las transacciones financieras es no deducible. El 35% de la depreciación corresponde a activos fijos revaluados. Entonces, hablamos de activos fijos que ya han sido revaluados a través de un informe de revalorización técnica de activos fijos. No nos olvidemos, les dije el día miércoles, ¿no? Este punto es importante. Si son activos fijos revaluados, lamentablemente tenemos que asumir de que la depreciación, el gasto por depreciación de ese activo fijo, va a ser no deducible. Entonces, debemos asumir que el 35% de estas depreciaciones van a ser no deducibles. Después tenemos el 50% de los otros gastos corresponde a donaciones efectuadas a empresas lucrativas. ¿Cuál era la condición? ¿Alguien recuerda para la donación? ¿A quién podíamos donar? ¿Y hasta qué porcentaje? 10% de las utilidades. Ya, pero ¿a quiénes teníamos que, o a quiénes podíamos, para que sea deducible el gasto, a quiénes tendríamos que haber donado? ¿A instituciones lucrativas o no lucrativas? Sin fines de lucro. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a asumir? Que esta donación es no deducible. ¿Por qué? Porque se ha donado a empresas lucrativas. Entonces, se ha donado a otra empresa, por lo tanto, este gasto es totalmente no deducible. El 80% de los ingresos corresponde a rendimientos en inversiones del exterior. Este es un ejemplo claro de ingresos no imponibles. Yo invierto en el exterior como empresa y recibo rendimientos. Esos ingresos provenientes de rendimientos del extranjero, ¿sí?, van a ser no imponibles. Entonces, acá el 80% de estos otros ingresos llegan a ser no imponibles. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Entonces, para una expansión internacional habría que consolidar otra forma de expansión, ¿no? O sea, directamente abrir la sucursal allá y que todo el dinero se quede allá, ¿no? No, pero si llega aquí como rendimiento, Carlos, ese ingreso va a ser no imponible para la empresa. O sea que no vas a pagar vas a disminuir tu base imponible. Y es lo que justamente se hace, ¿no? Comúnmente cuando hablamos de paraísos fiscales, ¿no? Han de escuchar de los Panama Papers, los papeles de Panamá, hace 3, 4 años. Entonces, justamente es eso, ¿no? O sea, yo invierto en una empresa que genera utilidades y esas utilidades provienen acá y no se paga un impuesto, ¿sí? Es una forma también de evadir impuestos, señores, ¿no? En el caso de Panamá, más que todo ha sido catalogado como paraíso fiscal por las alícuotas bajas, ¿no? Y eso hace de que tu costo impositivo, costo tributario, sea mucho menor. Entonces, yo hago figurar una empresa que genera utilidades, ¿sí? Y pues a través de eso, pues yo gano. ¿No? ¿Por qué? Porque mi costo impositivo es menor que pagar impuestos acá en Bolivia, en Argentina, donde los impuestos son mucho más fuertes, y pues eso hace que también las empresas no generen utilidad. Entonces, en el caso de Panamá, en el caso de Panamá, ¿era ilegal aquí en Bolivia?
Sí, porque se descubrió que son paraísos fiscales. ¿Qué son los paraísos fiscales? Es donde te cobran menos impuestos, en otras palabras. Entonces, habían inversionistas bolivianos que hacían figurar, fíjense el ejemplo que les voy a citar, ¿sí? Yo como inversionista boliviano, con plata boliviano, voy, invierto en Panamá, abro una empresa, esa empresa me genera utilidades, ¿sí? Yo estoy invirtiendo, ¿sí? Yo como, no sé, supongamos que una importadora abre su sucursal en Panamá se generan utilidades. Esas utilidades que se van a generar en Panamá van a pagar impuesto en Panamá, pero van a pagar poco impuesto porque los impuestos en Panamá son mucho menores que los que se paga acá en Bolivia, ¿sí? Adicionalmente, los de Panamá me van a enviar rendimientos, ¿sí? Y eso acá en Bolivia va a suponer ingresos, ¿sí? ¿Qué tipo de ingresos? Ingresos recibidos del exterior por rendimientos. Y estos ingresos, adicionalmente en Bolivia, van a ser no imponibles para el IWE. Entonces, esa ha sido la forma en la que han ido generando poco pago de impuesto en Panamá, ¿sí? Con dinero generado en Bolivia, y la plata de los rendimientos de Panamá venían a Bolivia y obviamente estos estaban sujetos a una no imponibilidad. Entonces, ese ha sido el principal problema y pues ya ahí se descubrieron que habían empresas fantasmas, que en realidad simplemente contaban o figuraban como registradas en Panamá, pero en realidad físicamente no existían, etcétera, ¿no? Entonces, todo una simulación increíble para simplemente, por un gran parte, lavar dinero, ¿no? Ese ha sido el principal objetivo, ¿no? Y que ese dinero retorne al país de forma legal a través de rendimientos. ¿Se comprende, Carlos? ¿Escucharon de estos papeles de Panamá? Sí. Ha sido un escándalo internacional. Sí, inclusive Messi estaba metido ahí porque había hecho inversiones en no sé qué empresas que justamente tenían sus sucursales o sus centrales en Panamá, ¿no? Entonces, es una forma de lavar dinero, existen paraísos fiscales, uno de esos paraísos es Panamá, y de hecho, Impuestos saca en una resolución normativa cuáles son catalogados como paraísos fiscales, qué países son catalogados como paraísos fiscales. Paraísos fiscales sinónimo de que se paga el mínimo de impuesto, ¿sí? Y es interesante, ¿no? De repente para el gobierno de Panamá es interesante de que se invierta sin que le cobres mucho impuesto a ese inversor, pero que te genere economía dentro del país. O sea, también interesante desde ese punto de vista, ¿no? O sea, soy paraíso fiscal, sí, súper, recibo plata, recibo dividendos y eso me sirve para poder generar economía en mi país, ¿no? Entonces, señores, ese es otro análisis, por eso a veces uno va ampliando su mirada a este tipo de situaciones y son interesantes, son bastante interesantes. Si haríamos un análisis mucho más profundo, pues las cosas que descubriríamos, ¿no? Pero bueno, es eso, señores. En este punto, el 35% de los gastos, de los otros gastos, corresponde para la obtención de rendimientos en el exterior. O sea, ¿qué quiere decir? Que gastos en transferencias, envíos, etcétera, están relacionados a la obtención de estos rendimientos, ¿no? Entonces, por lo tanto, si bien estos no son imponibles, tampoco este 35% de los otros gastos va a ser no deducible. Y por último, tenemos que de los gastos de comercialización, ¿sí? Acá no recuerdo qué porcentaje puse, déjenme ver. 1%. Entonces acá tenemos que dentro de los gastos de comercialización hay una parte que corresponde a los impuestos a las transacciones y de estos tenemos que el 70% corresponden a impuestos a las transacciones compensados con el IWE. Recuerdan que les dije el día miércoles,
todos los impuestos a las transacciones compensados son no deducibles para efectos del IVA. Solo son deducibles el impuesto a las transacciones efectivamente pagado, ¿sí? Entonces, ahí tiene que ver con el cálculo. Acá no recuerdo el porcentaje que puse. Déjenme un minutito ver. Ah, no puse nada. Entonces, acá vamos a determinar que va a ser un 30%. De este 30% de gastos de comercialización, 30% son impuestos a las transacciones. De este 30%, el 70% corresponde a IUE, a un IT compensado con el IUE efectivamente pagado. Entonces, como está compensado, ese 70%, esa porción, no es deducible, ¿sí? Simplemente estamos haciendo una lectura, señores, para entender por qué no es deducible. Tenemos estos supuestos. En algunos casos tenemos que deducir y en otros casos tenemos que calcular, ¿sí? Son ejemplos básicos, pero que nos van a ayudar a entender justamente el cómo se calcula el impuesto anual, ¿sí? Bien, en la parte de la resolución, señores, vamos a generar esta hoja del trabajo. Esta es la hoja de trabajo que nosotros tenemos que utilizar para poder justamente discriminar. ¿Qué discriminamos? Por un lado, los ingresos imponibles y los ingresos no imponibles, ¿sí? Aquí vamos a adicionar ingresos imponibles, ingresos no imponibles, gastos deducibles y gastos no deducibles. Entonces, esto, señores, nos va a ayudar a justamente discriminar los ingresos y gastos. No tenemos nada referente a las ventas. Por lo tanto, todos los ingresos por ventas van a ser imponibles. ¿Qué quiere decir? De que sí se va a tomar en cuenta para el cálculo del IVA. Pasamos. Del costo de ventas, veíamos que el 15%, que equivale a 350.978, no cuenta con documentación de respaldo original. ¿Qué quiere decir? Que por el hecho de no contar con un documento que certifique la compra de esa mercadería, lamentablemente, este porcentaje es no deducible. Entonces, ¿qué es lo que hace esta hoja de trabajo? Yo incluyo la parte de no deducible y la diferencia automáticamente es deducible, ¿no? Por simple diferencia. Entonces calculamos simplemente el 15% sobre el costo de ventas y la diferencia llegaría a ser un gasto deducible. Pasamos al gasto de administración. Acá sí tenemos que hacer un análisis mucho más amplio, ¿sí? Acá. Volvamos a leer, nos decía que el 5% de gastos administrativos corresponde a los honorarios del síndico por 3 meses. Hagamos el análisis acá. El 5% de los gastos administrativos es 34.409. Si esto lo dividimos entre 3, tenemos 11.469. Resulta, ese es el honorario mensual del síndico. Y resulta que 8.000 bolivianos es el sueldo mensual de la MAE. ¿Qué pasa, señores? Si nosotros multiplicamos los 8.000 por 3, tenemos que 24.000 es el importe hasta donde puede ser deducible este gasto. ¿Por qué? Porque son 8.000 bolivianos lo que gana la máxima autoridad. Entonces, la diferencia con el honorario del síndico llegaría a ser no deducible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese es el límite que te pone la normativa. ¿Con qué fin? Muchas empresas de repente intentan mandar gastos sobrevaluados, lo vamos a llamar así, por encima del valor real, para justificar este tipo de honorarios. Entonces lo que hace el fisco es, ya, un ratito, te voy a permitir que le pagues a tu síndico, porque sí forma parte de la estructura organizacional, cumple con sus obligaciones de seguimiento, supervisión y de fiscalización inclusive, pero el límite que vas a tener para pagarle a este síndico es el importe mensual del salario de la máxima autoridad. ¿Sí? Entonces, súper. Tú como empresa tienes que prever eso. Si le vas a pagar más, ese excedente va a ser no deducible.
Si le vas a pagar menos, entonces no hay problema. ¿Por qué? Porque estás dentro del límite. ¿Se comprende esta parte, señores? Aquí estamos deduciendo el gasto no deducible. ¿Sí? Haciendo estos cálculos adicionales. ¿Se comprende lo que se está haciendo, señores? Señores, tienen la palabra. Más o menos, dicen. A ver, es que solamente estamos clasificando los gastos y los ingresos, ¿sí? Y en este caso estamos haciendo una relación porque nos dan un dato genérico. Y de eso nosotros tenemos que verificar qué parte es deducible y qué parte es no deducible, ¿sí? Entonces, si yo sé que este 5%, que son 34.409.63, corresponde a 3 meses de honorarios del síndico, tengo que relacionar con 3 meses equivalentes de la máxima autoridad, ¿sí? Entonces, la máxima autoridad gana 8.000 mensual. Si yo multiplico estos 8.000 por 3, voy a tener 4.000 bolivianos. Este debería haber sido el límite para que mi gasto de honorarios al síndico sea deducible. Pero como he sobrepasado este límite y le he pagado más, o sea, 34.409 bolivianos, la diferencia va a ser no deducible, ¿sí? Entonces, el fisco te dice, te permito solamente hasta 24.000. Súper. Has pagado más a tu síndico, entonces la diferencia va a ser no deducible. Y ese es el importe que nosotros vamos a llevar a nuestra hoja de trabajo, ¿sí? 10.410 redondeados. Ahí está, ¿sí? Por lo tanto, la diferencia va a ser no deducible. Permítanme esto, por favor. ¿Bien? La diferencia de 677.783 va a ser deducible. Y lo no deducible es justamente ese excedente que le he pagado fuera del límite establecido por ley al síndico, ¿sí? Pasemos a los gastos de comercialización. Los gastos de comercialización decíamos que el 30%, vamos a hacer el cálculo, acá está, el 30% de estos gastos de comercialización corresponde al pago de impuesto a las transacciones, de los cuales 70% fueron compensados con el IVA efectivamente pagados. Súper, entonces acá tengo que hacer un análisis mucho más directo. Le voy a decir, 70% de esto, con el 30%, es el IT. Y de esto, el 70% ha sido pagado, ha sido compensado, por lo tanto, es un gasto no deducible. Entonces, estamos hablando de 86.712. Ese es el IT que se habría compensado durante toda la gestión y que, por lo tanto, para efectos del IVA, es no deducible. La diferencia es 326.203 entre el total de gastos de comercialización y la parte no deducible, ¿sí? Si sumamos nosotros estos dos gastos, debemos llegar a lo mismo, ¿no? A los gastos de comercialización, a 412.916. Permítanme un segundo, por favor. Bien, continuamos entonces. Pasemos a los gastos financieros. Los gastos financieros nos indican que el 1% corresponde al ITF. Ya el ITF de entrada es no deducible. Por lo tanto, si yo realizo operaciones en moneda extranjera a través de una cuenta corriente, lamentablemente todo el ITF que vaya generando por retiros y depósitos va a ser no deducible, ¿sí? Entonces aquí directamente calculo el 1% sobre los gastos financieros. Acá, en cuanto a las depreciaciones de activos fijos, fíjense cuál es el impacto. El 35% de estas depreciaciones corresponde a activos fijos revaluados, activos fijos que ya han sido incrementados de valor a través de un informe de revalúo técnico. Entonces, este 35% es no deducible, ¿sí? Por lo tanto, son 128.463 que van a ser no deducibles para el cálculo de este impuesto.
Bien, tenemos el AITB, no pasa nada. Tenemos lo que son los otros gastos, que una parte corresponde, vayamos al... Una parte corresponde a las donaciones efectuadas, el 50% corresponde a donaciones efectuadas a empresas lucrativas, por lo tanto, de forma automática es un gasto no deducible. Y adicionalmente tenemos el 35% que corresponde a gastos necesarios para la obtención de rendimientos en el exterior, ¿no? Esos son los gastos que he efectuado para tener ese 80% de rendimiento. Por lo tanto, lo que voy a calcular es simplemente el 85% sobre estos gastos. 5.850. Y por último, tenemos que el 80% de estos otros ingresos corresponde a rendimientos del exterior, inversiones realizadas en el exterior. Esos rendimientos nos llegan y son no imponibles. Por lo tanto, estos ingresos van a ir en la columna de no imponibles. Y la diferencia va a seguir siendo imponible. ¿Sí? Entonces, concluimos el análisis. Acá el adicional les voy a encargar a ustedes después. ¿Qué es lo que pasa después de hacer este análisis? Después de decir qué es deducible, qué es no deducible, qué es imponible y qué es no imponible. Fíjense, hemos abarcado todo el estado de resultados. Ahora, ¿qué es lo que toca hacer adicionalmente? Ya tengo mis ingresos no imponibles, entonces esto va a restar, va a ir con signo negativo para un cálculo auxiliar. Y los gastos no deducibles también ya los tenemos. Son 584,000. Por lo tanto, el resultado tributario o la utilidad imponible, bien llamada así, es válido, utilidad imponible, ¿sí?, va a ser de 1 millón. Entonces, fíjense cuánto difiere de la realidad, ¿sí? Si yo saco el IUE de 520,000, pues ya va a ser un importe mucho menor, ¿no? Pero después de hacer todo este análisis en esta hoja de trabajo, resulta que nuestra utilidad imponible es de 1.087.087. Por lo tanto, calculo sobre ese importe el pago de mi IUE. Sí, el 25% recién sobre esa utilidad imponible. Entonces, fíjense que en este procedimiento lo único que nosotros debemos entender y saber es que a lo largo de las actividades de la empresa en una gestión se pueden tener gastos no deducibles, se pueden tener ingresos no imponibles. Y si yo no realizo esta clasificación de ingresos y gastos, lamentablemente puedo pagar mi impuesto de forma incorrecta. Y posteriormente puedo ser sujeto a una fiscalización, a una verificación por parte de la administración tributaria. Entonces, pareciera que es pesado, largo, sí, pero es necesario. Si tú quieres declarar correctamente tu impuesto correcto, tienes que hacer este análisis. Ahora, este análisis se hace en el día a día, ¿no? De hecho, actualmente en las empresas de alguna forma se clasifican estos gastos dentro de la empresa, ¿sí? Pero hay otros gastos que no pueden ser detectados en el día a día, que necesariamente tienen que tener un análisis previo, ¿no? Como por ejemplo las depreciaciones de activos fijos. Si lo tienes todo en una cuenta, difícilmente lo vas a poder discriminar. Entonces, para ello tú tienes que saber que cuentas con activos fijos revaluados y que toda esa depreciación va a ser no deducible. O, por ejemplo, muchas empresas omiten que el ITF es un impuesto deducible, ¿no? Entonces, lo incluyen como deducible, cuando en realidad es no deducible. Entonces, son aspectos que necesariamente requieren de un análisis para su correcta declaración. Bien, señores, hasta acá, consultas, dudas. Sé que es largo, sé que es de repente al inicio confuso, pero yo quiero que se queden con la idea de que se debe hacer esta clasificación que estoy marcando. Nada más. Ya apoyarnos posteriormente en la normativa, sí, es importante,
para terminar de entender qué es deducible, qué es no deducible. Pero con que ustedes sepan de que antes de declarar este impuesto se debe hacer esta discriminación, ya es muy, muy importante y relevante. Adelante, señores. Opiniones, comentarios, excepciones. Dicen, Adelante. podría pasar, digamos, de que, digamos, una empresa no realiza todo este análisis llega, digamos, para, o sea, para avisar que tiene que pagar, ¿no?, lo correspondiente. Puede ser que, digamos, de todos los gastos no deducibles y los ingresos no imponibles, puede ser, digamos, el total 500, pero ellos te puedan aumentar esa cifra. Sí, exactamente, Oscar, eso es lo que pasa. Si tú llegas a declarar incorrectamente este formulario, lamentablemente estás bajo el mismo riesgo que hablábamos hace rato, ¿no? De las retenciones. ¿Sí? ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es que durante 8 años la administración tributaria puede verificar estos hechos y determinar un impuesto, ¿no? Y te va a cobrar la diferencia. Es sencillo. Si tú has pagado sobre la utilidad contable, que es la mitad a simple vista, automáticamente la otra mitad te la va a venir a cobrar en cualquier momento la administración tributaria. Sí, o sea que sí, sucede. Sucede a través de procesos de fiscalización, procesos de verificación y principalmente esto se debe al comportamiento tributario. Ayer les decía, y hagamos la prueba. Yo calculo, aquí vamos a hacer un pequeño análisis para que entiendan cómo es que impuestos determina justamente esto. Este es un IUE sobre base imponible, la utilidad imponible. Utilidad imponible. Hasta ahí, esto es lo correcto. Ahora, ¿qué pasa si yo determino el IUE sobre el SAL, según la utilidad contable? ¿Cuánto sería? Vamos acá. Esta es mi utilidad contable y lo multiplico por el 25%. Ahora, ¿cuánto es mi margen de contribución en relación a mis ingresos? Para esto lo que yo tengo que hacer es dividir mi utilidad entre mis ingresos. Acá tenemos un 5%, 6%. Vamos a poner con decimales para, ya, 6%. ¿Sí? En rojito. Voy a ver cuánto es mi margen de contribución con la utilidad. Ahí está. Ahí tenemos. Utilidad según utilidad imponible, perdón, el IUE según calculado en base a la utilidad imponible y calculado en base a la utilidad contable. El margen de contribución que yo tengo sobre mis ingresos es de un 6% si yo aplico lo correcto y es un 3% si yo aplico de forma incorrecta. Este es el indicador que te puede generar un proceso de fiscalización. ¿Sí? Ya les decía, ¿no? El margen oscila entre un 4 a 6, a 5, 6%. Entonces, si tú contribuyes un margen aproximadamente del 4, 5, 6%, quédate tranquilo, no te van a venir a molestar. Pero si tú contribuyes por debajo de ese 4%, 3%, 2%, 1%, preocúpate, porque ahí sí te van a venir a tocar la puerta y te van a fiscalizar, ¿no? ¿Y cuánto te van a cobrar? La diferencia. ¿Cuánto es la diferencia de esto? 141.589. Eso es lo que van a venir y te van a decir, señor contribuyente, usted no ha calculado bien su impuesto, nos debe 141.589. Ahora, ¿qué pasa si te lo hacen eso? El impuesto es el 2018. La fisca te la hace en el 2021. Tienes que pagar adicionalmente, ¿qué? Actualización, tienes que pagar interés, ¿sí? Por todo ese tiempo. Entonces, esto fácilmente puede subir hasta, hablamos solamente de interés y de actualización, por lo menos hasta un 25% más. Dependiendo del tiempo, ¿no? Este es un cálculo a priori,
pero que va a estar sujeto al tiempo que pase la situación de una fiscalización o una verificación por parte de la administración tributaria. Ese es el riesgo, señores. Ese es el riesgo que se puede tener. Ese es el riesgo que deben tomar en cuenta las empresas al momento de declarar este impuesto. Por eso es la importancia de todo este proceso, ¿no? Por eso es importante que ustedes sepan. Y cuando ustedes supervisen, por ejemplo, la declaración del IVA en sus empresas, tienen que ver esto, ¿sí? Porque muchos contadores, y de verdad permítanme decirles como experiencia, muchos contadores, ¿qué es lo que hacen? Directo sobre la utilidad contable. Aquí todo le ponen en la columna de ingresos imponibles y gastos deducibles. Las columnas de ingresos no imponibles y gastos no deducibles, todos en cero. Entonces, ahí ustedes tienen que ser persuasivos y un ratito. ¿Cómo han declarado el IVA? Muéstrenme el anexo 7. Anexo 7 se llama. O muéstrenme la hoja de trabajo para el cálculo. Ah, ya, aquí está. Entonces, si ustedes ven 0 de gastos no deducibles y 0 de ingresos no imponibles, ¿qué pensarían? ¿Qué pensarías, Oscar? O sea, que le están haciendo a propósito, le dicen. También, o sea, estaba pensando que en ese 3% y 6% también pensarían que lo estamos haciendo nosotros a propósito, si hemos calculado mal. Exacto. O sea, adelante. O sea, ha sido nuestro error, pero podrían pensar que lo hemos hecho para pagar menos. Y ese es justamente el tema de la forma en la que impuestos hace seguimiento, ¿sí? Entonces, ya te va a saltar de forma automática una fisca si tu margen de contribución es mínima. Y pues si tú no verificas estos hechos, pues sabes que en algún momento vas a tener que pagar la diferencia, ¿no? Y cuando tú en tu empresa veas que no se sigue este procedimiento, te tienes que preocupar. Si tú ves la columna de gastos no deducibles, 0, y ingresos no imponibles, 0, algo está mal. Te tienes que reunir con el de finanzas, con el contador, con el administrador, para ver qué es lo que está pasando. Porque es complicado, es difícil. Tiene que haber. O sea, no es que no, por regla general no tiene que haber o tiene que haber, no. Pero es difícil que una empresa no tenga gastos no deducibles. Ingresos no imponibles ya quizás, que es muy raro que una empresa boliviana invierta en el exterior. Pero gastos no deducibles hay. Siempre hay. ¿Nos podría dar unos ejemplos de gastos no deducibles? Los más recurrentes son esos, ¿no? Los que no están bien respaldados. El tema de la bancarización también es otro aspecto bien importante, ¿no? Transacciones arriba de 50,000 que no tienen medio fehaciente de pago, también es otro tipo de gasto no deducible. O sea, si ya no tienes, automáticamente, pues, se toma como no deducible. Principalmente, ¿saben dónde surge esto? Cuando no hay respaldo, señores. Si yo, por ejemplo, si una empresa, por ejemplo, compra facturas con el fin de pagar menos impuesto, ahí sí es terrible. Y eso es lo más recurrente en nuestras empresas, hablando de Bolivia, ¿no? Compras facturas. Una empresa constructora, por ejemplo. Vámonos a una empresa constructora. ¿Qué pasa? Una empresa constructora difícilmente le va a pedir factura a un albañil, ¿no? Un albañil, un maestrito ahí que se gana por sus obras, por sus contratos. No le va a pedir factura. Y es bueno el albañil, es el mejor, es maestro, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Pues comprar factura para justamente justificar el pago de ese albañil. Entonces, sencillo. Tú ves, verificas tus hojas de costo o simplemente el costo de la construcción de esa obra. Y resulta que el 90% es material de construcción. El 5% son otros gastos. Y el otro 5% es mano de obra. Totalmente ilógico, ¿no? Entonces, ahí ya entra impuestos y automáticamente ya veremos qué facturas son. Agarran la muestra y verifican de que son varias facturas que han sido compradas. ¿Qué significa comprar una factura? Simular el hecho generador, no pagar el impuesto. ¿Sí? Entonces, recuerdan lo que veíamos al inicio, ¿no ve? Sanciones
los ilícitos tributarios. Entonces ya es una sanción. Y la sanción es justamente pagar todo ese IVA en su momento apropiado y todo ese gasto deducible también apropiado para efectos del IVA. Entonces, por eso es que acá existe la relación entre el IVA, el IT y el IVE, ¿no? Porque si tú compras una factura, ese gasto va a generar un IVA crédito fiscal. Ese crédito fiscal está mal, no sirve, se depura. Adicionalmente, te va a generar un gasto, un costo en tu estado de resultados. Ese costo o gasto tampoco es deducible para tu IVA. Entonces, fíjense el efecto. El efecto no solamente va a ser para el IVA o para el IVA, sino va a ser para ambos. Entonces, hay un montón de ejemplos, pero los principales se generan por la falta de documentación de respaldo. ¿Sí? Ya sea por transacciones arriba de 50,000, transacciones que no tengan el soporte para justificar, ¿sí? Por ejemplo, si yo realizo una compra de un equipo grande sin tener un respaldo de pago, ya que sea menos de 50,000, pero igual, que no sepa respaldar para qué he comprado, y menos que no exista dentro de mi empresa. Por ejemplo, compro un mega equipo que no lo tengo en la empresa, o sea, simulación de hecho generador, chao, gasto no deducible, crédito fiscal depurado. ¿Sí? Entonces, ejemplos hay un montón, ¿sí? Y esto se lo analiza dependiendo del escenario. Acá simplemente estamos haciendo algo para comprender. Todos estos porcentajes que yo les doy, no son fijos, son simplemente para analizar la forma y el procedimiento de la determinación de este impuesto, ¿sí? Pero los gastos deducibles siempre van a depender de la empresa. Otro gasto deducible muy recurrente, ya les estoy dando varios. Este es bastante recurrente, las primas, ¿sí? Las primas al personal. Cuando una empresa tiene utilidad, sabemos que el 25% de esa utilidad debe ser repartida entre los trabajadores. Pero ese gasto debe corresponder a la gestión, ¿no? Si, por ejemplo, estoy repartiendo primas de la gestión 2018, acá, tomando el ejemplo de esta gestión, y recién lo registro el 2019, entonces ese registro del gasto en el 2019 es no deducible, porque ese gasto corresponde a la gestión 2018. Entonces, ese tipo de cosas, de repente tan minuciosas, ¿no? Tenemos personal, sabemos que les vamos a pagar primas, son omitidas por el contador. Entonces, ahí ponte que la prima equivalga, no sé, a una planilla de 500,000. Entonces, calcula el 25% de 500,000. Son 125,000 de IVA que vas a pagar. Por no haber registrado el 2018. Devengado, ¿no? Ahí está el principio del devengado y de realización. Por no devengar tu gasto, pierdes ese gasto deducible en la gestión 2018 y lo vas a pagar el 2019 porque va a ser no deducible para esa gestión. Caso similar, los impuestos municipales anuales por la tenencia de bienes sujetos a registro. Estoy pagando o debo devengar en la gestión 2018 el pago de mi impuesto. Me dirán, pero yo recién me entero en la siguiente gestión, recién en marzo, en febrero aparece en el sistema. Sí, lo siento mucho, pero tú ya tienes que devengar ese gasto. ¿Cómo puedes devengar? Tomando de referencia el pago de la última gestión. ¿Sí? En este caso, de la gestión 2017. Devengo en la gestión 2018, ¿sí? Y recién lo pago en la gestión 2019. ¿Qué es lo que hacen las empresas? Lo registran y lo pagan en la gestión 2019. Es otro tipo de gasto no deducible por no tener el cuidado de cumplir inclusive con un principio de contabilidad. ¿No? Un principio de contabilidad es el de devengado. Tú debes devengar tus ingresos o tus gastos independientemente de que te paguen o de que tú realices el pago de tus obligaciones. Entonces, este tipo de situaciones son los que normalmente generan gastos no deducibles. ¿Sí? Es amplio, señores. Yo les mentiría si les digo, lo podemos ver en una clase, ¿no? Es amplio y el análisis siempre va a depender del tipo de empresa, del tipo de negocio. ¿Sí? Un ejemplito más. El simular que exista personal dentro de la empresa para que figure en planillas, ¿no? La esposa del gerente, la hija del gerente, resulta que es una empresa familiar.
la esposa, la hija, el primo, el sobrino, están figurando, pero no cumplen efectivamente con su trabajo. No van a la empresa, ni siquiera tiquean, nada, simplemente figuran, ¿sí? Por una decisión gerencial. Ese gasto tampoco es deducible. Entonces, son ejemplos y ejemplos, señores, que podemos ir discutiendo cada vez que aparezca uno y analizando, obviamente, en el margen dentro del marco normativo, ¿sí? Lo importante es que se comprenda la forma de cálculo. Bien, señores, esta es la tarea que ustedes van a tener el fin de semana, ¿sí? Quiero que me indiquen en una siguiente columna que estoy adicionando acá, el marco normativo, el por qué hemos decidido que estos gastos clasificados como no deducibles e ingresos no imponibles afectan al IWE y obviamente nosotros necesitamos respaldar, ¿sí? Por ejemplo, aquí tendría que poner artículo 8 del Decreto Supremo 24051, regla general. Eso es lo que van a hacer un poco para poder comprender el marco normativo y relacionarlo con esta parte práctica, ¿sí? Después, para concluir, ya estamos terminando con la clase. Acá simplemente declaramos lo que ya hemos aprendido con el caso 1, ¿no? Declaramos la utilidad contable, declaramos toda la totalidad de nuestros gastos no deducibles y de nuestros ingresos no imponibles para determinar el importe que es nuestra utilidad neta. No tenemos pérdidas de gestiones anteriores, no corresponde la compensación, y directamente en la casilla 26, nuestra utilidad neta imponible, que va a ser sujeta a el cálculo del 25% del IVA. ¿Sí? En este caso, nuestro impuesto va a ser a pagar de 271.772. ¿Sí? Bien, señores, tenemos unos 5 minutos más. Consultas, dudas respecto al procedimiento. Adelante. Nicole Olivares levantó la mano. Adelante, Nicole. No, Alicia, no tengo ninguna duda, se levantó solo. Ah, Apreté sin querer. No te preocupes. No tienes ninguna duda, se comprendió todo entonces, ¿no? Sí, Alicia. Muy bien. ¿Los demás? Dicen que lo normativo lo buscamos en ese decreto supremo, ¿no? Sí, principalmente en el decreto supremo 24051 y en la ley 843, ¿no? A partir del artículo 36, ¿sí? Eso está en las presentaciones, por si acaso el marco normativo de referencia, pero principalmente todo lo van a encontrar en el 24051. ¿Ya? ¿Este Excel lo va a subir, Lisa? Sí, lo voy a subir así tal cual, no se preocupen, no voy a borrar ninguna fórmula ni nada, es simplemente para que ustedes lo tengan. Y sí les voy a mandar un caso similar de los datos generales y otro caso similar a este, para que ustedes simplemente incluyan el procedimiento, ¿ya? Está bien, Lisa. Quiero escucharlos a los demás. Carlos, ¿qué opinas? Dice, voy a practicar este fin de semana y voy a ver cualquier duda, por favor. Claro que sí, no hay problema, pueden hablarme, no hay problema por el chat, por WhatsApp también, y cualquier consulta que tengan me la hacen, ¿sí? Es importante que por favor repasen, porque su examen va a ser de esto, ¿sí? De esto y de una parte que vamos a ver del RSI. Ya, así que repasen, señores. Sé que es Gracias. Pesado todo, pero no es complicado, ¿sí? Ya hemos aprendido muchas cosas en este tiempo y creo que esto más es un poco más sencillo inclusive a lo que estábamos viendo en el IVA y en el IT. ¿Ya? ¿Nadie más tiene dudas, consultas, apreciaciones, comentarios? Lice, yo no tengo dudas ni comentarios. Lo que quería decirles es que le escribí para decirle que el internet de Sofía Aramayo se había cortado en toda su zona, creo. Ya. Entonces, estaba presente en la clase, pero como le han cortado, se ha desconectado. Ah, perfecto. Ponle, por favor, con tu nombre, bueno, con tu chat, a nombre de ella el presente, ¿ya? Ya, perfecto. Gracias, Lice. Hasta luego. No, Dice de Burgoa igual se cortó su internet. ¿De quién? Estaba de Gire Burgoa. Estaba, sí, yo hace rato la vi. También, por favor, inclúyela, por favor, en el chat, ¿ya? Ya, Lice.
Ya, la Le que escribí en privado sobre la clase de ayer, por favor, no sé si lo ha visto. Lo estoy viendo. Ah, ya. Ah, ya. Ya, Sofi, ¿no? Sí, listen. Ya, Sofi, no te preocupes. Lo voy a considerar, ¿ya? Sí, por favor, No te gracias. preocupes, no te preocupes. Bien, señores, entonces, si no hay más, pues tengan un buen fin de semana, cuídense, cuiden a su familia y nos vemos directamente el día lunes para ya tener las dos últimas clases o tres quizás, dependiendo. Voy a intentar de que demos el día miércoles el examen, ¿ya? O quizás podríamos dar antes. ¿Tienen todos clases antes de las 10? ¿Me confirman, por favor? No. ¿No? No, Ah, ya. Quizás entonces el día miércoles podemos iniciar más temprano la sesión, una horita, sobre todo para ver los últimos impuestos, que no son muy relevantes en relación a lo que estamos viendo, pero sí quisiera tocar los puntos más importantes. Ya, entonces quizás podríamos iniciar a las 9, de 9 a 10 avanzar, y de 10 para adelante iniciar el examen. ¿Ya? Entonces, eso lo vamos a coordinar máximo hasta el día martes, por favor. Ya, así avanzamos todo el contenido previsto. ¿Está bien? Bien, señores, que les vaya muy bien, que tengan un buen fin de semana. Por favor, estudien. Yo en el transcurso del día voy a cargar todo lo que es el video y los ejercicios adicionales. ¿Está bien? Gracias, Lisen, se cuida. Igualmente, hasta el día lunes. Chao, chao. Gracias, Lisa. Hasta luego. Hola, Alicia.